Ok. Siempre tengo que esperar poquito para ver si se está, para no perder la grabación. Vamos a seguir entonces. Si les pueden poner ahí que seguimos. Entonces, ¿ok? Realmente el participio no cambia. Lo que se conjuga es el avoir. J'ai, tu as, j'ai chanté, tu as chanté, il a chanté, nous avons chanté, vous avez chanté, ils, elles ont chanté. ¿Ok? Entonces aquí les puse unos participios de verbos del tercer grupo. Verbos que hemos visto hasta ahora. Lo que necesitan ver, pues son los que hemos visto hasta ahora. Los demás, como el verbo boire, para decir yo tomé una cerveza, ¿cómo va a ser, Vladimir? Je vais en bu. J'ai bu, con la U, j'ai bu une bière. María, voir, ver, ¿cómo va a ser? ¿Cómo voy a decir? Yo vi una película, o tú viste una película. Tu as vu le film. Tu as vu le film. María, ya, Meli, avec le verbe prendre. Alors, prendre, apprendre, comprendre, todos tienen el verbo prendre. Entonces va a ser el mismo, nada más con un sufijo, un prefijo, perdón. Entonces, Paulina, ¿está? Oui. Alors, prendre, ¿cómo va a ser? Prendre. Prise. Pris. La S no se pronuncia. Entonces, para decir, él tomó el autobús. Il a pris l'autobus. L'autobus. Il a pris l'autobus. Ya ven, es igual, es el verbo. La mayoría, la gran mayoría de los verbos es con avoir. Vamos a ver los que son con être. Brenda, como dices, ¿cuál es el participio del apprendre? El appris, le con. Es appris. Y decir, ella aprendió la lección es. Appris. El a appris. Hay que decir. El appris. No. El a appris. El appris. No. El appris es ella tomó. Para decir ella aprendió es el a appris. El appris, ¿así? No. El a appris. Son tres palabras, ¿no? Es que hay dos A, no es este, es este. Entonces, okay. El a appris. Appris la leçon. La leçon. Elle a appris la leçon. ¿Flora está o No, sigue con su tarea. Sigue con su tarea. Ok. Mirna no puede. Alejandro. Faire. Mande. Alors, faire, ¿cuál es el participio del verbo faire? Que es el fait. Nous avons, para decir, hicimos la tarea. Bien. Nous avons fait le devoir. Les devoirs. Guadalupe, ¿me oye? Guadalupe. Sí. Sí, le voy a pedir por favor que silencie el audio cuando no habla, porque muchas veces así como que habla con alguien más y nosotros oímos todos. Sí, disculpe, se me pasó moverles. Son unos trabajadores, disculpe. Ok, Ámbar, dormir, el verbo dormir. Participe. Dormir. Vous avez, se junta. Vous avez dormi tard. Como usted durmió tarde. ¿Quién más está? Paulina. Hanna. Oui. Alors, entendre. Entendre es oír. Entendu. Alors, ellos oyeron un ruido es. Ils ont entendu. Entendu. Un bruit. Ellos oyeron un ruido, ils ont entendu un bruit. Ana Isabel, avoir, el participio del verbo tener es,
se pronuncia U. 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 Para decir yo tuve, me dio gripa, tuve gripa es J'ai eu la grippe. j'ai eu la gripe. La grippe. ¿Ah? ¿Se acuerdan? U con la boquita hacia adelante. ¿Ah? Hannah, le participe passé du verbe être es Este, été. Entonces, para decir tú estuviste enfermo, tu as été malade. tu as été malade. Irasema, écrire, escribir, On écrit. écrit. ¿Ah? Es el participio, es écrit. Y para decir escribimos, nosotros escribimos un poema. On écrit un poème. On a écrit un poème. ¿Ça va? Entonces, bueno, esos serían los verbos que se tendrían que aprender. ¿Ah? Boire, voir, prendre, apprendre, faire, dormir, entendre, avoir, être et écrire. Por el momento. ¿Ah? Los participios, que son irregulares. Sabiendo que los que del primer grupo, todos van a ser igual. ¿Hay preguntas sobre esto? ¿No? ¿Pas de question? No. Vamos a hacer entonces un pequeño ejercicio. Aquí está. O les voy, bueno, les voy a pasar esto. Vamos a ver esto mejor. Nada más que para que tengan sonido, yo creo que voy. Es como repasar lo que hemos visto. No oyen, ¿verdad? No. 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 Eh, Bajito y mal. ok, ¿dónde está? Aquí está. Conjugaisons qui font les participes passés Ahora avec sí un oyen. et. Parler, parler. Sí. Écouter, Ok, nada más écouter. que- ay. Aimer, aimer. Regarder, Quiero volver a poner al regarder. principio y no me deja. Quelques exemples. J'ai parlé, tu as parlé, Ok, il a parlé. ahora sí. Le passé composé. Formation. Le passé composé se forme avec le présent du verbe avoir ou bien du verbe être, ¿Ah? Vimos que la mayoría con avoir. ¿Ah? plus les participes passés du verbe qu'on va conjuguer. Voyons quelques exemples des participes passés. D'abord, les verbes de la première conjugaison qui font les participes passés avec un et. Parler, parler. Écouter, écouter. Aimer, aimer. Entonces, ¿cómo vas a decir, Hannah, ¿te gustó la película? Preguntar, ¿te gustó la película? Tu aimais Sí, le pero film? acuérdate que el pase composé es compuesto de dos partes, ¿ah? No dejen ninguna afuera. Ok. Entonces sería... El verbo avoir al presente más el participio pasado del verbo que quiero conjugar. Entonces sería tu. Es el día de los niños hoy, así que no lo podemos decir. Sí, no. Ajá. Tu aimé? No. Aimé. ¿Ah? Tu as aimé. ¿Y la película? Le film. Le film. Tu as aimé le film. Ujú. ¿Cómo se diría, Irasema? Usted habló francés. ¿Usted habla o usted habló? Habló. Estamos con el pasado. Sería... Vous Vous avez, se vous junta, vous avez avez parlé français? français. Très bien. Vous avez parlé français.
Juan, ¿cómo se diría? Escuchó el radio. ¿De usted igual? No, él. ¿Y la escuché radio? La radio. ¿Ah? Siempre vas a tener artículos en francés. ¿Ah? No puedes tener así nada más sin nada. Il a écouté la radio. Ok. Ça va? On continue? Regardez, regardez. Quelques exemples. J'ai parlé, tu as parlé, il a parlé, nous avons parlé, vous avez parlé, ils ont parlé. Des participes passés de verbes de la deuxième conjugaison font les participes passés avec un i. Finir, fini. Rougir, rougi. Grossir, grossi. Ok, esos tres verbos son verbos. ¿Por qué se llaman de la segunda conjugación? Porque se conjugan de cierta manera. Je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez. Entonces, todos los verbos que se van a conjugar al presente como finir, van a ser verbos del segundo grupo. Pero no todos los verbos que terminan en IR son verbos del segundo grupo. Pero bueno, eso no es relevante ahorita. Finir, fini. Rougir, rougi. Grossir, grossi. Quelques exemples. J'ai fini, tu as fini, il a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils ont fini. Ven que hacen la liaison. Nous avons fini, vous avez fini, ils ont fini. Des participes passés de verbes irréguliers. Quelques exemples. Verbe être, Alors, lo que llama irrégulier son los verbos del tercer grupo. été. Avoir, eu. Vouloir, voulu. Pouvoir, pu. Faire, fait. Vouloir, ¿qué es vouloir? Vouloir, ¿qué significa? Je veux, je voudrais. ¿Se acuerdan? Vimos el verbo vouloir. Querer. Querer, Entonces, para decir quiso ¿qué? Quiso venir. ¿Cómo van a decir? A voulu. Il a voulu venir. Il a voulu. Ajá. Le verbe pouvoir es el verbo je ne peux pas. Poder. Poder, Entonces, no pudo venir sería Il a pu. il n'a pas pu. La negación siempre va con la parte del verbo que se conjuga. Entonces, va a ir con el auxiliar. Entonces, j'ai parlé va a ser negativo, je n'ai pas parlé. Tu as parlé, tu n'as pas parlé. Entonces, para decir no pudo venir sería Il ne. il n'a pas pu. il n'a pas pu venir. Il n'a pas pu venir. Ok. Exemple, j'ai été, tu as eu, il a voulu, nous avons pu, vous avez fait, ils ont été. Ok, hasta allá. Hasta acá. Lo que voy a hacer nos vamos a parar aquí porque ya es hora y les voy a mandar esto es la clase que... Y les voy a mandar ejercicios que hacer para el fin de semana largo. Mañana no tenemos clase porque es 1 de mayo, así que tenemos clase hasta el lunes. Voy a subir, a lo mejor, ojalá y la segunda, como esta ya a ver si la segunda parte de la clase también se grabó, espero que sí. Muchas veces la segunda parte como que no se graba. Y
c'est le jour des enfants. Eso no existe en Francia. ¿Eh? El Día del Niño es mexicano. Los mexicanos tienen días para todos. Entonces, je vous souhaite. Todos tenemos ahí el niño interior, entonces a todos les deseo un bonito Día del Niño. Festejen su niño Sí. interior. Pórtense todos como niños, con mucha alegría. Y on se voit lundi. Ça va? Ça va, merci. Merci. Ok. Merci. Et à vous aussi. Et à lundi. Bon week-end Bon week-end, merci. et bonne journée. Au revoir. Merci, à vous aussi. Bon weekend. Ahí les voy a mandar un juego sobre la familia también, ¿eh? ¿Se acuerdan? El quiz. Ah, Quizing. sí. Ok. Oui. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Merci.